esta hora saludamos a María Claudia Lacutir, ella es la presidenta de la Cámara Colomboamericana AmCham. María Claudia, gracias por conectarse con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Isa y Marisa, por esta invitación y pues con mucho dolor vemos pues todo lo que está ocurriendo en Colombia y ojalá que nos abra un camino para poder superar no solamente la violencia, sino también temas de injusticia que se siguen manteniendo. Claro, María Claudia, a propósito, usted escribió en las últimas horas en su cuenta de Twitter, dice: no puedo contener la impotencia y la profunda tristeza por la partida de Miguel Uribe, a quien la violencia criminal arrebató la vida. Y termina diciendo: Miguel es víctima de la misma violencia con la que se pretende negociar. Debemos alzar la voz y exigir justicia. Quiero que me hable de eso, de cómo pedir justicia en este país que está negociando justamente con la segunda Marquetalia, que ayer lo decía el ministro de Defensa, pues son las hipótesis apuntan en primera instancia en que ellos son los autores intelectuales de este atentado. Colombia ha pasado por procesos muy dolorosos a través de los años y hemos aprendido y se ha hecho todo el esfuerzo para lograr generar negociaciones y buscar esa paz que tanto queremos todos. Pero también tenemos que ser conscientes que llega un momento en que la delincuencia no quiere y no está presta a generar negociaciones. Y eso lo ha connotado en todo el camino de las negociaciones que se han dado desde el 2022. Y aquí es importante que en este contexto de tanto dolor se pueda hacer un llamado a unirse todos, a rechazar cualquier acto de violencia a cualquier colombiano a nivel nacional. Tenemos que lograr avanzar y tenemos que unirnos en ese propósito. Rechazo a todo acto de violencia. Al mismo tiempo, hay que pedir que se dé la justicia. No se puede dar por un simple hecho un acto como el que está sucediendo hoy en día, como los muchos que vivimos día a día en todo el territorio nacional. Deben de pagar las personas, como bien decía Miguel Uribe en múltiples ocasiones que lo oímos. Él fue muy creyente, el más creyente, que la verdadera paz se logra con seguridad y justicia. Y en ese sentido hay que honrar su palabra. Doctora Lacutir, pues le hago esta pregunta también en honor a ese cargo que ostenta usted de las relaciones que sostiene internacionalmente, y es que cómo estas podrían ayudarnos a hacer presión para exigir justicia, pero no solo eso, para que cambie de verdad lo que necesita cambiar en este país. Tantas situaciones que hemos conversado aquí con usted y a la que les hemos hecho análisis, que lo hablábamos ahorita con el exministro Pinzón, no son hechos aislados. Sin lugar a duda, lo primero es que Colombia tiene que hacer este trabajo, buscar hacer un rechazo contundente contra la violencia, cualquier acto de violencia, por nuestro propio bienestar. Esto no es un tema de otro país, es el tema de Colombia. Colombianos merecen poder vivir en paz, con seguridad y con justicia. Adicionalmente, pues sí tenemos unas acciones a nivel internacional que se han venido dando en el transcurso del año con un gran énfasis en una lucha contra el narcotráfico y contra las bandas criminales. Dentro de ese grupo, pues Estados Unidos ha establecido desde el 20 de enero al Clan del Golfo colombiano como uno de esos grupos terroristas que hay que combatir. Y pues efectivamente al presidente Petro mencionar que está buscando una negociación con ese mismo grupo, pues pone dentro de la lupa de Estados Unidos un proceso de negociación con uno de los grupos criminales buscados por Estados Unidos. Entonces, sí hay una correlación desde el punto de vista de seguridad internacional, pero vuelvo y digo, es un tema de seguridad nacional, es un tema de los colombianos, es un tema de cómo podemos darle a todos los colombianos la posibilidad de vivir en paz, de tener seguridad y de tener justicia. Sí. Doctora María Claudia, usted compartió muchos espacios con Miguel Uribe, académicos, empresariales, gremiales, y quiero preguntarle cómo lo recuerda. ¿Qué deben recordar los colombianos de él? De una persona muy valiente y creo que para quienes tuvimos esa fortuna, eh, se nos agua el corazón y se nos viene a la mente muchas imágenes de alegría, comprometido, democracia, libertad, bienestar y sin lugar a duda una persona que vivió siempre luchando para que Colombia tuviera paz. Una lucha que no debe terminar, también en honor a él. Y yo quiero preguntarle a usted por el futuro de este país. ¿Cómo lo ve y cómo lo podemos construir todos? Yo creo que Colombia y los colombianos hemos sido muy resilientes y yo en este momento
debe llevar a seguir buscando ese camino de crecimiento. Colombia ha mejorado y eso tenemos que reconocerlo. Colombia ha avanzado de forma importante. Hemos avanzado en la lucha contra la pobreza y nos falta mucho todavía, sin lugar a duda. Habíamos avanzado en el tema de seguridad, habíamos avanzado en muchos temas y sabemos hacerlo. Y el llamado es a unirnos, a generar esa fuerza de los colombianos que siempre se ha visto en los momentos más difíciles para salir adelante. Este es un país maravilloso, de gente maravillosa, servicial, que le está apostando no solamente al presente, sino también al futuro para las nuevas generaciones. Y en ese sentido, hay que unirnos, hay que dejar la confrontación y los odios en redes sociales, no aporta. Hay que buscar acciones que nos permitan hacer un llamado de paz y unidad, a trabajar mancomunadamente, a cómo logramos entre todos generar procesos, espacios, canales que nos permitan seguir avanzando. No podemos pensar que no hemos avanzado y eso es un mensaje muy importante. Colombia sí ha avanzado y sí hemos hecho todos los colombianos un esfuerzo para seguir avanzando y nos falta mucho, pero sabemos hacerlo y el llamado es a unirnos en ese propósito, en el propósito de paz, en el propósito de seguir adelante, en el propósito de sacar adelante un país que tiene mucho para ofrecer, que nos ha dado mucho y que tiene que ser lo que nos une. Sí, se nos fue la señal. Doctora María Claudia Lacutir, pues muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Nos une en este momento el dolor. Hemos avanzado como colombianos y por eso justamente es que tenemos que seguir así tomados de las manos para no volver a esas épocas oscuras de dolor, de guerra, en donde estábamos contando muertes y magnicidios. Muchísimas gracias por conectarse en esta mañana de duelo y de tristeza aquí en Noticias RCN. Muchas gracias a ustedes y como les mencionaba, el propósito que nos debe unir es Colombia y en ese sentido tenemos que poner de presente el bienestar de todos los colombianos por encima de las ideologías, por encima de los intereses personales y seguir avanzando porque sí hay mucho en juego que hoy en día podemos sacar adelante entre todos unidos.